Vamos a seguir compartiendo este tema tan precioso que acaba de abordar nuestra querida maestra, la doctora, acerca del Espíritu Santo. Y empiezo diciendo que el libro de los Hechos, que todos conocemos como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, yo creo que debe llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque encontramos de manera gloriosa cómo el Espíritu Santo actuó, operó de manera extraordinaria a través de los apóstoles. Yo quisiera mostrar algunos textos y si pudiéramos tenerlos en pantalla sería bien interesante. Cuando usted mira Hechos capítulo 1, verso 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Jesús, después de la resurrección, la Escritura dice que le dio mandamiento a sus discípulos por el Espíritu Santo. Es interesante observar que ellos habían recibido muchas enseñanzas mientras Cristo desarrolló su ministerio aquí en la tierra. Pero este texto dice clara y puntualmente que Él les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar en el verso número 4 la promesa de la cual estaba hablando nuestra doctora. Dice el texto: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual Él dijo: oístes de mí. El verso 5 dice: porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, es decir, dentro de pocos días. Si usted sigue leyendo la Escritura, usted va a encontrar en Hechos capítulo 1, verso 8, lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que solamente en estos textos usted va a encontrar la expresión Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo. Les dio mandamientos por el Espíritu Santo, les dio la promesa del Espíritu Santo, les indicó diciendo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el glorioso Espíritu Santo. Y este pasaje bíblico que acaba de abordarse es muy interesante, porque cuando usted llega al capítulo número 2, del verso 1 hasta el verso 4, habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero hay dos palabras que me impactan mucho en este capítulo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Señor quiere traer un poderoso derramamiento del Espíritu Santo al Perú. Lo voy a repetir de vuelta: el Señor quiere traer un poderoso derramamiento del Espíritu Santo al Perú. Pero para que ese derramamiento del Espíritu Santo sea real, necesitamos estos dos ingredientes: estar unánimes y juntos. La iglesia del Señor aquí en la ciudad de Lima y en cualquier otra ciudad del Perú tiene que desarrollar la unidad, porque estos son dos ingredientes fundamentales para que Dios traiga un derramamiento glorioso del Espíritu Santo a la iglesia. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no prospera. Así que donde hay división no puede derramarse como Dios quiere el Espíritu Santo. Si usted mira el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos que juntos y en armonía. Y dice: es como el buen óleo. Y usted sabe que la palabra óleo está hablando de aceite, el cual desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta sus barbas y hasta sus vestiduras. Es decir, que cuando hay unidad, una de las cosas que Dios va a hacer es que Dios va a traer un derramamiento glorioso del Espíritu Santo. Yo creo que este es el tiempo en el cual Dios va a derramar de su gloria como nunca antes.
que Dios va a traer un movimiento sobrenatural a la iglesia, pero necesitamos unidad entre los pastores, unidad entre la iglesia, unidad entre los ministros de Dios, que cada persona tenga un corazón dispuesto a la unidad, preparado para la unidad. Entonces, en medio de la unidad va a haber un derramamiento glorioso del Espíritu Santo. En el libro de Hechos capítulo 2 se desarrolló un avivamiento tan fuerte, tan poderoso, que aquellos discípulos que habían sido enseñados por Cristo durante 3 años, que después de que Cristo resucita, duró 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Sin embargo, ellos necesitaban ser investidos del poder del Espíritu Santo. No bastaba simplemente con que ellos estuvieron tiempo con Jesús, o que ellos habían escuchado a Jesús hablarles 40 días acerca del reino de Dios antes de ser levantado al cielo, sino que ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, porque donde hay llenura del Espíritu Santo hay avivamiento. Y aquí es donde yo quiero hoy direccionar esta conferencia. Grite bien fuerte: avivamiento. Más fuerte, diga: avivamiento. ¿Qué quiere traer Dios sobre la iglesia? Un avivamiento, pero ese avivamiento solamente es provocado a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando la iglesia dispone su corazón para ser revestido, para ser lleno, para ser ministrado, cuando los hombres de Dios nos apasionamos por el Espíritu Santo, lo que Dios va a provocar es un glorioso avivamiento. Y yo creo que eso que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2 va a suceder en la iglesia del Perú. Va a suceder en la iglesia de América Latina. Dios va a traer un poderoso avivamiento. Yo creo que el Pentecostés no fue solamente para un momento, sino que Dios quiere que la iglesia viva un Pentecostés continuo, que viva un derramamiento del Espíritu Santo continuamente. ¿Cuánto me levanta la mano y dan un amén en esta hora? Ahora, si usted mira la escritura, estoy entrando en el tema, así que estoy poniendo algunas bases. Si usted mira la escritura en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 31, quiero que lo lea por favor. Hechos capítulo 4 y el verso número 31. Dice el texto: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Note usted que después del día de Pentecostés aparece una vez más la palabra, que cuando ellos oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra denuedo ahí es osadía. Hablaban con osadía, con valentía, con fuerza la palabra de Dios. Una de las cosas que necesitamos para poder hablar la palabra de Dios con denuedo, con autoridad, con osadía, es precisamente ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros experimentamos esa llenura total del Espíritu Santo, el ser revestido del Espíritu de Dios, lo que va a suceder es que vamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Vamos a hablar con autoridad la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que puede cambiar a una nación? Puede cambiar a un país, puede cambiar a una congregación. Que cada pastor, que cada líder, que cada maestro hable con denuedo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios solamente se habla con denuedo, con autoridad, con fuerza, cuando tú has sido lleno del poder del Espíritu Santo. Así que esa experiencia gloriosa tiene que ser parte de la vida de cada ministro de Dios en el día a día, porque esto es lo que nos va a llevar a hablar con denuedo la palabra de Dios. Y aquí me impacta algo más, porque no solamente dice la Escritura que el Espíritu Santo cayó así, dice la Escritura que ellos estaban orando. Levante su mano y diga: orando. Este es el tiempo de orar para que Dios traiga un derramamiento glorioso del Espíritu Santo a la iglesia.
Este es el tiempo de orar para que cada congregación sea realmente encendida por el poder de Dios, para que cada pastor sea avivado por el poder de Dios. Dios no quiere una iglesia apagada. Dios no quiere una iglesia tibia. Dios no quiere una iglesia que esté allí experimentando simplemente la religión, sino una iglesia que esté completamente avivada por el poder del Espíritu Santo. La palabra que está aquí dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Así que Dios quiere avivar su obra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, que te fue dado por medio de la imposición de mis manos. La palabra aviva allí es la palabra anasopureo del griego. No dejes de arder. No dejes de arder en el fuego del Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia que esté encendida, pastores que estén encendidos, que puedan provocar un avivamiento en medio de todo el Perú. Así que los que quieren un avivamiento, levante la mano bien fuerte, diga: queremos un avivamiento. Y vamos a mostrar, ahora sí entrando al tema, cómo el Espíritu Santo trajo un avivamiento en cada lugar. Aquí dice en Hechos 4, del 29 al 31, que el Espíritu Santo cayó y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Y donde quiera que ellos iban, compartían el mensaje de vida y de esperanza. Pero si usted sigue mirando la Escritura, usted va a encontrar un avivamiento glorioso en el ministerio de Pedro. Vaya conmigo, por favor, a lo que dice la Escritura respecto a Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 8, por favor. Hechos 4, 8. Dice: entonces Pedro, ¿lleno de qué? Aquí está el texto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo... ¿Qué les dijo? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Qué dice acerca de Pedro? Que él fue lleno del Espíritu Santo. De hecho, en Hechos capítulo 2, ¿quién se levanta a compartir un mensaje contundente? Que se convirtieron 3,000 personas. Pedro, un hombre que antes tenía un carácter inestable, un hombre que había negado al Señor. Pero ahora la Escritura dice que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de Pedro, Pedro se levanta y expone un mensaje contundente, de tal manera que se convirtieron 3,000 personas. Podemos decir en otras palabras que el ministerio de Pedro era un ministerio que estaba experimentando un glorioso avivamiento. Ahora en este texto dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No importa, querido pastor, querido hombre de Dios y mujer de Dios, no importa que tal vez no tengas la misma capacidad intelectual de otras personas. Si tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo, Dios te va a usar para provocar un avivamiento en cualquier lugar donde estés. Vas a ser un instrumento para provocar un glorioso avivamiento. Imagínate, Pedro, con un solo mensaje se convirtieron 3,000 personas. Pero en Hechos capítulo 3, cuando él va hacia el templo de la Hermosa con Juan, ahí estaba un hombre que estaba paralítico. Y la Escritura dice que Pedro le dijo: mírame. Y él lo quedó mirando y le dijo: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y yo creo que aquí hay hombres de Dios que se van a levantar en un avivamiento tan fuerte que van a comenzar a suceder milagros extraordinarios en tu ministerio. Que van a comenzar a suceder milagros sobrenaturales en tu ministerio. Pedro era un hombre que estaba experimentando un avivamiento. Tan fuerte era el avivamiento de Pedro que la Escritura dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hay un corito que yo escuchaba cuando tenía 8 años que dice que no era la sombra ni tampoco era Pedro, sino el poder que tenía.
Entonces, lo que Dios quiere hacer en este tiempo, al hablar del Espíritu Santo, no es solamente traer un conocimiento. La razón por la cual Dios quiere y está hablando acerca de la maravillosa persona del Espíritu Santo es porque Dios quiere traer un avivamiento al Perú. Lo voy a repetir fuerte. Dios quiere traer un avivamiento al Perú. Yo vengo de Colombia, donde estamos viviendo un avivamiento. Así que yo no estoy hablando de algo que leí en un libro o que escuché de alguien. Yo estoy hablando de algo que yo estoy viviendo, que estamos viviendo, donde hay un país que está experimentando un glorioso avivamiento. Y lo que te intento decir es que Lucas habla básicamente todo este libro acerca del Espíritu Santo. Pero no solamente cuando habla del Espíritu Santo está hablando de una expresión, está hablando de una obra gloriosa del Espíritu Santo en la vida de cada ministro. Así que si el Espíritu Santo está operando en la vida de la iglesia, en la vida del hombre y de la mujer de Dios, lo que se va a provocar es un glorioso avivamiento. Así que los que quieren un avivamiento, levante la mano y den un amén con fuerza. Toca al hombre de Dios que está al lado, a la mujer, dígale: viene un avivamiento para tu ministerio. Viene un avivamiento para tu ministerio. Solamente tienes que apasionarte por el Espíritu Santo. Solamente tienes que apasionarte por el glorioso Espíritu Santo y se va a provocar un avivamiento. No importa cuán duro sea el lugar, no importa cuántas personas incrédulas hayan, Dios va a provocar un avivamiento a través de tu ministerio. No importa cuántos líderes hayan fracasado en ese lugar o cuántas iglesias no hayan podido hacer historia en ese lugar, pero yo creo que el Espíritu de Dios que descendió en Hechos capítulo 2, ese Espíritu Santo está en ti, y así como levantó el ministerio de Pedro, te va a levantar a ti. Aleluya. De un amén que se sienta. ¿Sabe a quién es difícil sacarle un amén? A los pastores. ¿Y sabe quién pide más amén? Los pastores. Así que arriba la mano, porque mi mensaje hoy es práctico. Así que levante la mano y diga: este tiempo el Espíritu Santo me va a llenar para provocar un avivamiento. ¿Qué provocó Pedro en el templo de la Hermosa? Un avivamiento. Cuando iban a orar y este hombre es sanado, la Biblia dice que este hombre empezó a saltar y la multitud se agolpó por la obra tan gloriosa que había hecho Dios a través de Pedro y de Juan. Un poderoso avivamiento se desató de tal manera que ellos son perseguidos por este milagro tan extraordinario. Y eso es lo que Dios quiere hacer: traer un avivamiento a cada iglesia, a cada líder, a cada pastor, a cada maestro, a cada persona que sirve al Señor. Que Dios pueda provocar un glorioso avivamiento a través de ti. Cae el Espíritu Santo y suelta un mensaje glorioso, se convierte en 3,000. Van a orar y se levanta este hombre y la gente comienza a ser tocada por Dios. El texto que leímos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios quiere hacer: llenarnos del Espíritu Santo para provocar un avivamiento. Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar otro grande avivamiento en el libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, que dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando Felipe llega a Samaria, Dios lo usa para provocar un tremendo y glorioso avivamiento. La Biblia dice claramente que la gente escuchaba atentamente lo que decía Felipe.
viendo las señales que él hacía, porque de muchos enfermos eran sanos, y muchas personas que tenían demonios eran libres, y muchos paralíticos eran completamente levantados. Pero observe algo: aunque el Señor usa a Felipe para provocar una evangelización a Samaria, para provocar que la gente de Samaria venga a Cristo, sean restauradas, sean libertadas, aún el propio Simón, que era el brujo de ese lugar, se convirtió a través de Felipe. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén sabía cuánto era importante el Espíritu Santo. Por eso luego envían a Pedro y envían a Juan. ¿Para qué lo envían? Para que todos los que se habían convertido en Samaria recibieran el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos. Léalo por favor. Hechos capítulo 8. Mira lo que dice el verso 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Allí está predicando Felipe. Pero ahora, si usted mira la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, versos 14 y 15, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Qué dice el verso 15? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que ¿qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Podemos decir que también hubo un glorioso avivamiento en Samaria. Milagros, sanidades, liberaciones. El brujo se convierte. ¿Cuántos pastores hay que de pronto han sentido que han tenido ataques de brujos, de hechicerías? Y le digo algo, sobre todo, y esto presten atención los pastores, sobre todo hay espíritus que trabajan en brujo y en hechicero para atacar, muchas veces no al pastor, pero sí a la esposa, para tratar de enfermarla, para tratar de atarla, para tratar de atacarla. Pero yo creo que toda influencia de brujería va a caer y va a ser destruida totalmente. Simón se convierte, pero ahora va Pedro y Juan. ¿A qué van? A ministrar al Espíritu Santo. Y dice el texto que comenzaron a ministrar al Espíritu Santo en Samaria. Y la gente comenzaba a hablar en otras lenguas. Ya no solo en Hechos 2, sino ahora en Hechos capítulo 8. Ellos caen bajo el poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y el brujito que estaba allí, cuando él vio el poder de Dios, la Biblia dice que les ofreció dinero. Y le dijo: denme a mí este poder para yo impartirlo a las personas, porque los oía hablar en otras lenguas. Mire la importancia del Espíritu Santo, porque sencillamente si ya Felipe llevó a Cristo, hizo milagros, hizo sanidades, para cualquier otro ya todo está perfecto. Pero la iglesia entendía la importancia del Espíritu Santo. Por eso va allá Pedro y va Juan a ministrar al Espíritu Santo. Quiero decir con esto que cada pastor no solamente debe predicar a Cristo, orar por enfermos, libertar cautivos, sino que usted está llamado a ministrar el Espíritu Santo a cada persona. Que cada persona sea llena totalmente del poder del Espíritu Santo y que se provoque un glorioso avivamiento. Pero si usted sigue leyendo, no solamente hubo un avivamiento en la vida de Pedro, sino que si miras, hubo un avivamiento en el ministerio de Pablo. Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Ananías oró por él, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 17 dice:
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Note que Dios siempre se asegura de que los que le van a servir sean llenos del Espíritu Santo. Por eso, antes de desatar una evangelización, llenó del Espíritu Santo a todos los que iban a predicar esta palabra. A Pedro lo llenó del Espíritu Santo. Pero ahora, cuando comienza a usar a Pablo, la Escritura dice que Pablo, a través de Ananías, fue lleno del Espíritu Santo. Y esto es bien interesante, porque a cualquiera de los que están aquí, Dios lo puede usar para ministrar el poder del Espíritu Santo. Pero también a tus discípulos Dios los puede usar para que ministren al Espíritu Santo. Ananías no era un apóstol, Ananías no era un pastor. Ananías, ¿quién era? Un discípulo. Pero le impuso las manos a Pablo, y Pablo fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esa llenura trajo en Pablo una transformación, trajo en Pablo una activación. Y Dios comenzó a manifestarse de una manera gloriosa en el ministerio de Pablo. Mira lo que Pablo dice. Este texto no está en Hechos, pero lo voy a citar. Primera de Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una pregunta puntual: ¿cuántos quieren tener un ministerio como el del apóstol Pablo? Arriba la mano. Pablo dice: cuando yo fui a ustedes, yo no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostración. Así que toca al pastor que está a tu lado, al líder, no sé, dígale: demostración. Dios te va a llevar a experimentar tanto del Espíritu Santo que vas a operar en la demostración del poder del Espíritu de Dios. Tu congregación te va a ver después que salgas de aquí en otro nivel. Van a decir: ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué le pasó? Algo pasó, algo sucedió. Y es que Dios te va a empoderar, te va a activar de una manera tan gloriosa que a partir de esta actividad tú vas a provocar un avivamiento en tu iglesia. Tú vas a provocar un avivamiento en tu ministerio. Los que creen esta palabra, denme un amén bien fuerte. Vas a provocar un poderoso avivamiento. Vamos, apláudelo con fuerza en esta hora. Vas a provocar un glorioso avivamiento. Pablo tuvo un ministerio lleno, marcado por el Espíritu Santo. Si usted mira la Escritura en Hechos capítulo 16, versos 6 al 9, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjate que Pablo estaba predicando y dice que el Espíritu Santo le prohibió predicar en determinado lugar porque había una gran necesidad en Macedonia. Esto habla de que este hombre estaba directamente relacionado y directamente sujeto al Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos. Ministerios como el de Pablo, ministerios como el de Pedro, que son ministerios llenos del Espíritu Santo, y que donde estos ministerios llegan, lo que van a provocar es un glorioso y poderoso avivamiento. Así que yo, mientras estaba preparando esta charla, el Espíritu Santo me mostraba
rápidamente algunas cosas. Lo primero que me mostraba el Espíritu Santo es que donde quiera que Él está, hay un avivamiento. En Hechos 2, ¿qué hubo? En Hechos 4, ¿qué hubo? En Hechos 8, en Samaria, ¿qué hubo? Un avivamiento. En Hechos 13, en Antioquía, ¿qué hubo? Un avivamiento, y se activaron los ministerios, entre ellos el ministerio de Pablo y de Bernabé, porque había un avivamiento. Recuerde que Hechos capítulo 13 verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Y dice la Escritura que les impusieron las manos y los enviaron. Pero había un mover del Espíritu Santo allí en Antioquía, allí en Samaria, allí en cada uno de estos lugares ya mencionados. Pero si usted sigue leyendo, hay otro poderoso avivamiento. ¿Dónde? En la casa de Cornelio. Todos sabemos que Cornelio era gentil, no era judío. Y por revelación, él entiende que Dios va a llevar a su casa a Pedro. Y el Espíritu Santo también, a través de una visión, le habla a Pedro. Pero lo interesante es esto: cuando usted llega al libro de Hechos capítulo 10 verso 44 al 46, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Observe que cada lugar donde el Espíritu Santo vino, ellos comenzaron a hablar ¿en qué? En lenguas, en lenguas. Pero en la casa de Cornelio se provocó un poderoso avivamiento, de tal manera que ese día se convirtió Cornelio completamente al Señor, sus amigos y sus parientes más cercanos, y se provocó el inicio de un tremendo avivamiento también dentro del pueblo gentil, allí en la casa de Cornelio. O sea que el Espíritu Santo rompió los protocolos de Pedro. Lo voy a repetir: el Espíritu Santo rompió los protocolos de Pedro. Porque Pedro pensaba que el Espíritu Santo solamente era para ellos, para los que habían recibido directamente de Jesús. Pero ahora el Espíritu Santo cae en la casa de Cornelio, de tal manera que Pedro dice: si ya el Espíritu Santo los bautizó, ¿por qué le voy a impedir yo que ellos bajen al bautismo, a las aguas? Y ellos son bautizados. Pero note usted cómo se provoca ahí un avivamiento en la casa de Cornelio. Ese avivamiento llegó hasta nuestros días. Ese avivamiento llegó hasta este tiempo. ¿Dónde se provocó? En la casa de Cornelio. ¿Cuándo? Cuando cayó el Espíritu Santo. Pedro no solamente fue y llevó una palabra, sino que el Espíritu Santo cayó en los que oían el discurso de Pedro. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Ellos realmente tenían esa experiencia sobrenatural, y ahí se provoca un poderoso y glorioso avivamiento. Y entienda esto, porque me impacta a mí cuando usted va a Hechos 11. La iglesia se resistía a lo que estaba pasando en Hechos capítulo 10. Porque ellos decían: ¿cómo es posible que esta gente también reciba del Espíritu Santo? Que estas personas también tengan esta experiencia gloriosa del Espíritu Santo. Y Pedro tuvo que explicarle a la iglesia lo que había sucedido y cómo Dios se le había revelado, para que ellos pudieran entender que Dios también quería derramar el Espíritu Santo sobre otro pueblo. Yo creo que en este tiempo Dios va a romper los protocolos de muchos ministerios. Y aquellas personas que tú pensabas que Dios no iba a tocarlos, Dios va a empezar a tocarlos. Que no iba a usarlos, Dios va a empezar a usarlos. Y personas que viste atadas, cautivas, oprimidas, esclavas, esas personas van a ser llenas totalmente del poder del Espíritu de Dios. Si usted lo cree, diga amén conmigo. Van a ser llenos del Espíritu Santo.
Pero tú vas a seguir leyendo en Hechos y vas a encontrar que el Espíritu Santo estuvo sobre el ministerio de Esteban. En el libro de Hechos capítulo 7 verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El ministerio de Esteban fue un ministerio sobrenatural porque tuvo la asistencia del Espíritu Santo. Si usted lee la Escritura, va a encontrar que cuando Esteban predicó, la Escritura dice que a los que le escuchaban le crujían los dientes por el poder de la palabra que salía de la boca de Esteban. Y creo que este es el tiempo en el cual Dios nos va a empoderar y nos va a activar de una manera tan gloriosa que cuando usted ministre la palabra de Dios, eso va a ser distinto a lo que ha hecho hasta este momento. La palabra va a salir con denuedo, con poder, con autoridad. Pero si sigues leyendo, también había un avivamiento en el ministerio de Bernabé. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 11, verso 24 en adelante. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. El texto sigue diciendo: después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era tan fuerte el ministerio de Bernabé que la Escritura dice que se les llamó cristianos, porque había una transformación, había un cambio en las personas que estaban recibiendo la palabra de Dios a través de este glorioso hombre llamado Bernabé. Así que lo que quiero mostrarte a través de la Escritura es cómo el Espíritu Santo actuó en la vida de cada uno de los apóstoles y ministros del Señor. Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Bernabé fue un hombre completamente lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer: levantar hombres y mujeres que estén completamente llenos del Espíritu Santo. Ahora una pregunta clara: ¿cuántos quieren que su iglesia crezca? Levántame la mano. Quiero que leamos un texto. Hechos 9:31, ¿qué dice? Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz. Paz. Por toda Judea, Galilea y Samarias. Y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Donde Él está, hay milagros, sanidades, liberaciones, transformación. Y donde Él está, los ministerios van a ser acrecentados. Así que toca al que está a tu lado, dígale: cada ministerio aquí en el Perú va a ser acrecentado. Dígaselo: cada ministerio aquí en el Perú va a ser acrecentado. ¿Y qué fue lo que acrecentó el ministerio? Que las iglesias estaban siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo trae crecimiento, trae multiplicación, trae avance, trae extensión en la vida de la iglesia. Y aquí termino el avivamiento en Éfeso. Cuando usted va a Hechos capítulo 19, dice que Pablo llega a Éfeso, y habían allí algunos creyentes que tenían algunas experiencias superficiales. Dice que habían conocido el evangelio, que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Y cuando Pablo llega allí a Éfeso, lo primero que les dice es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque en muchos lugares hay personas que han recibido a Cristo, pero están experimentando vidas espirituales superficiales. Hay hombres de Dios aún que están experimentando vidas espirituales superficiales. ¿Y qué hizo Pablo? Les ministró al Espíritu Santo.
En Hechos 19:6 dice: habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Hablaban en lengua y profetizaban. En este tiempo Dios va a traer un avivamiento sobre pastores, sobre líderes, sobre maestros, sobre todos los que están dentro de la iglesia. Necesitamos equipar a los nuevos líderes. Necesitamos equipar a la nueva generación. Necesitamos equipar a toda la gente que tenemos en nuestro ministerio. ¿Equiparlos con qué? Con la unción del Espíritu Santo, con el poder de Dios, con la presencia de Dios, con la administración del Espíritu Santo. Él quiere actuar, obrar a través de cada hombre de Dios, a través de cada mujer de Dios. A mí me impacta lo que dice la Escritura en el libro de Isaías 44:3. Este texto es contundente, quiero que lo escriba en sus notas. Isaías 44 y el verso número 3. Dice aquí que yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Arriba la mano, diga: Dios derramará de su espíritu sobre mi generación. Dios derramará de mi espíritu sobre mi generación. Cada hombre y cada mujer que está aquí, reciba esta palabra. Dios va a derramar del Espíritu Santo sobre tu generación. Como dice Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué necesitamos para transformar el Perú? Para cambiar nuestra ciudad, para cambiar nuestro pueblo. La llenura total del Espíritu Santo. Y cuando esa maravillosa persona, gloriosa persona que es el Espíritu Santo está actuando, está operando en nuestro ministerio, donde quiera que tú te muevas, vas a provocar un poderoso avivamiento. Ese Espíritu Santo actuó en Pedro y se provocó un avivamiento. Actuó en Pablo y se provocó un avivamiento. Actuó en Felipe y se provocó un avivamiento. Actuó en cada hombre, Bernabé y todos los demás. Y donde quiera llegaban se provocaba un glorioso. Vamos, aplauda bien fuerte al Espíritu Santo. Un glorioso ¿qué? Avivamiento. Cuando el Espíritu Santo va a tocar de manera muy especial a un hombre y una mujer de Dios, cuando tu corazón está sensible al Espíritu Santo, cuando tú te abres a Él, cuando tú estás dispuesto a recibir de Él, cuando estás dispuesto a que Él guíe tu ministerio, a que Él dirija tu ministerio, a que Él dirija tu vida, a que todas las cosas comiencen a ser directamente direccionadas por el Espíritu Santo. Así que en esta hora renuncia tal vez a tu pastorado y dile: Espíritu Santo, yo quiero que tú seas el pastor de mi ministerio. Yo quiero ser tu ayudante, yo quiero ser tu colaborador, pero yo quiero que tú dirijas mi ministerio.